empezaremos con la primera presentación del día. Tenemos con nosotros al doctor Jordi Llaneras Artigas, que nos presentará el mapa actual de las hepatitis virales en España. ¿Dónde estamos? Jordi es formado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó la residencia en el Hospital Vall d'Hebron, especializándose en hepatología, pero con devoción por las urgencias, donde inició su actividad asistencial sin abandonar la vinculación con su especialidad, centrándose en las hepatitis virales y realizando su tesis doctoral sobre el cribado de estas en urgencias, dando lugar a múltiples trabajos de repercusión internacional. Está muy vinculado también con la docencia y actualmente trabaja como jefe clínico de críticos en urgencias del Hospital Vall d'Hebron. Adelante, Jordi, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, buenos días, y la verdad es que es un absoluto placer estar aquí abriendo este fantástico curso. La verdad es que para mí me genera devoción porque todos son virales, me vais a ver aquí todo el día. Y en segundo lugar, agradecer a la dirección del curso que me hayan invitado, porque la verdad es que poder juntar un poco las urgencias con la virología, que es mi placer, pues espero poder transmitirlo. Intentaré en 20 minutos hacer un paso por lo que es todas las hepatitis virales, así que es una entrada para el curso, y un poco hablar de la situación que tenemos actualmente en España. Y me dieron este título, y yo con permiso de las organizadoras, he añadido este subtítulo que es un poco destruyendo los mitos que existen actualmente de las hepatitis virales, que lo hemos hecho últimamente, ¿de acuerdo? Y lo primero de todo, y para destruir los mitos, yo hablé con el oráculo de Delfos del 2025, que es el ChatGPT, y le pedí que, con este prompt, que le dije que me dibujara cuáles son las imágenes que tenemos actualmente en España de los pacientes con hepatitis, la C, la B, la E, todas. Y me hizo estas imágenes. Probablemente ustedes rápidamente ya habrán categorizado cada una de las hepatitis con alguno de ellos, porque esta es la imagen que tenemos nosotros en la cabeza. El paciente con la hepatitis C, el paciente con la hepatitis B, probablemente el delta, el paciente con la hepatitis E y finalmente la turista amarilla que va a Egipto con la A, ¿verdad? Pues intentaremos un poco salir del mito de la caverna de Platón y estas imágenes que todos tenemos a través del conocimiento vamos a cambiar y vamos a intentar ver lo que es actualmente la realidad. No entraré mucho, todos sabemos el concepto de las hepatitis. Hepatitis es una elevación de las transaminasas de más de 10, el límite normal superior, y si se perpetúa más de 6 meses tenemos una hepatitis crónica. Principalmente lo importante, tenemos muchos noxas, nosotros hablaremos básicamente de las hepatitis virales. Como sabéis, la clínica muy inespecífica, pasaremos un poquito por encima de ella, pero principalmente me quiero centrar en las etiologías y en el perfil actual del paciente. Históricamente la A y la B eran las más prevalentes, parece ser que hay una prevalencia oculta de la hepatitis E y antiguamente se clasificaban como la transmisión fecoral y todos asociábamos a situaciones de baja salubridad, países de rentas bajas y la parenteral, pacientes con hepatitis B y C en países de altos ingresos. Pero esto ha cambiado. La vacunación, la migración, los cambios de estilo de vida, las dietas, inmunosupresiones y los factores de riesgo han hecho que este magma de perfiles ya no quede tan claro. Y un poco en qué situación estamos. Actualmente, en hepatitis B y de C en el 2020 hay 1,1 millones de muertes. Es decir, se mueren casi el doble que la malaria y que el VIH. Pero aún así las estrategias de salud pública son mucho menores. ¿Por qué? Bueno, intereses políticos, ¿no? Digamos, pero sí que se ha visto, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Tengo puntero? No tengo puntero. Lo que hemos visto es que hay un descenso básicamente en la hepatitis B, por el tema de la vacuna. La vacuna ha sido el gran hito de la hepatitis B hasta actualmente. Un poquitín un estudio que hicimos en Vall d'Hebron y que me permite un poco la introducción es que en 4 años recogimos las hepatitis que veíamos en urgencias y vimos que la principal era la hepatitis B, seguida de la hepatitis C. Si nos fijamos, pero los factores de riesgo que nosotros teníamos en mente, que eran los pacientes que tenían una hepatitis B, una hepatitis E o una hepatitis A, estaban cambiando. Y aquí empezamos a ver un poco que el perfil del 2025 sería diferente a los que habíamos estudiado todos como el paciente de la hepatitis A o la E o la C. Y aquí empezaremos un poco a salir un poco de la caverna de Platón, ¿no? Empezamos con la hepatitis A. La hepatitis A, en todas las hepatitis os he hecho una primera diapo, que es la diapofoto, que llamo yo,
que es el resumen un poco de las hepatitis. Hepatitis A es una hepatitis que se transmite, todos conocimos como fecal, por un saneamiento deficiente. Es una hepatitis que puede dar una clínica desde asintomática hasta un cuadro de ictericia y es la que asociamos en el viaje. El paciente, ¿no?, viajero que se va a unas zonas de poca salubridad, el Ganges, digamos, y son hepatitis que están en zonas de ingresos bajos, de países de ingresos bajos como son Asia o como son África. Se diagnostica con una serología y tratamientos son medidas de soporte. Esta es la que vemos nosotros en urgencias y que probablemente la mandamos con medidas de soporte y poco más. Existe una vacunación importante en el calendario vacunal y con alta efectividad. ¿Qué ha pasado? Pero nosotros cuando hicimos el estudio, ojo, vimos que un 86% de los pacientes que venían a urgencias con una hepatitis A eran varones y que además el 76% tenían un factor de riesgo que no era ni Egipto ni la India, que era ser HSH, ¿no?, hombres que tienen sexo con hombres. Y aquí empieza a cambiar un poco, ¿no? En varios estudios que ya hay, sobre todo a nivel español, tenemos en 2023 y otro los dos de 2023, lo que vimos es que aparecen brotes. Los brotes que aparecen de hepatitis A en España están asociados al colectivo HSH. Además, en un estudio que hicieron en Málaga, vieron que la misma cepa tenía una distribución temporal y espacial que coincidía con los eventos, digamos, del colectivo LGTBIQ+, siguiendo además la cepa, que se vio que la misma cepa era la cepa que estaba en Inglaterra. Por lo tanto, ¿qué nos dice una revisión sistemática actualmente de la hepatitis A? Que la hepatitis A probablemente ya, por el tema de las vacunas, por el tema de los saneamientos, ya ha bajado mucho la transmisión entre niños y entre viajeros, pero tenemos un gran repunte en un nuevo perfil de paciente, que es la comunidad HSH. Por lo tanto, y aquí os planteo la primera reflexión de esta charla, que es que la consideramos una nueva ETS. Y ahí está, ahí lo dejo, ¿no? En los cribados de la PrEP, por ejemplo, ahora ya se empiezan a hacer los cribados de la hepatitis A. Hemos llegado a un punto en el que este colectivo ahora ya está entrando como un criterio para ser vacunado, ¿no?, un factor de riesgo de la hepatitis A si no han sido previamente vacunados. Por lo tanto, ¿no?, paciente que veamos un HSH, pues tenemos que tener en mente que tiene que estar vacunado por la hepatitis A, entre otros factores de riesgo. La hepatitis E, la gran desconocida. ¿Vale? La hepatitis E también se transmite por fecal oral, pero probablemente en España sea más conocida por la infección por zoonosis, ¿no? Aquí el ChatGPT me creó un señor troceando un jabalí. Bueno, me pareció bastante representativo. Como vemos, tenemos una distribución muy extensa a nivel mundial y la clínica es una hepatitis, puede ser desde asintomática hasta un cuadro de ictericia. Sí que es verdad que tiene, y esto lo vemos nosotros en urgencia, muchas manifestaciones extrahepáticas en forma de neuropatías. Hace mucha neuropatía, hace mucha afectación extrahepática y es curiosa la hepatitis E. Se diagnostica con las serologías, se le da unas medidas de soporte y se plantea el tratamiento de ribavirina si cronifica. No hay una vacuna, pero sí que están en vías de investigación una vacuna en China con alto rendimiento. ¿Qué es importante de la hepatitis E? Básicamente, el paciente inmunosuprimido, ya sea trasplantado, ya sea por una inmunosupresión adquirida por un estado de SIDA, etc., y las gestantes. Estos son pacientes que pueden tener un evento grave asociado a una hepatitis E. Los pacientes inmunocompetentes pocas veces pueden tener mucha representación, a no ser que tengan mucha clínica extrahepática. ¿Y qué pasa con la hepatitis en España? Pues básicamente en España el principal problema que tenemos es la baja declaración de esta enfermedad. No es de notificación obligatoria. Sí que parece que desde que hay unos ciertos cambios en la dieta, el producto, esto que en Cataluña llaman el producto de proximitat, ¿no?, todo lo que está cerca, como más natural sea, menos procesado, pero tan poco procesado que no está ni controlado y haces la hepatitis E. ¿De acuerdo? Pero esto es importante, interrogar siempre a los pacientes sobre si han ido al mercadillo del pueblo de no sé dónde y han comprado la llonganissa o el fuet de no sé qué. Esto es importante. Y también importante los trabajadores de ganaderías y veterinarios. Sí que es curioso, y también lo vimos, edad media más altas, pacientes hombres más altos, y suelen ingresar.
¿Por qué? Porque da mucha astenia, mucho malestar, una hepatitis que como los diagnósticos en urgencias no se puede hacer, la hepatitis C sí que se hace más rápido, la A se nos hace más rápido, la E, hasta que piensas en ella, primero la ingresas y después ya vemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un poquitín quedaros con este mensaje. Es muy frecuente, es muy elevado, el riesgo es muy importante en pacientes inmunodeprimidos y sobre todo en mujeres embarazadas, porque la hepatitis puede ser grave en este tipo de pacientes. Hay una vacuna que está en estudio, que parece ser muy eficaz, están probándola en África, y un poco la reflexión que os mando de la hepatitis C es que pensemos en ella, que existe y es muy, muy frecuente. Como veis, el ChatGPT aporta unas imágenes muy buenas. La B. Sí, pero no funciona. Es que tampoco la veo aquí, ¿eh? Ah, vale. La hepatitis B es una transmisión parenteral. Todos tenemos las conductas sexuales de riesgo. Esta, para mí, a nivel que me gusta la virología, para mí es el virus más, entenderme, perfecto a nivel virológicamente, porque es el virus más complejo. Una clínica puede dar desde una clínica asintomática hasta una hepatitis grave, sí que cronifica, y la distribución, como vemos, África subsahariana y todo lo que es continente asiático. La serología de la hepatitis B es una entelequia, ¿vale? Yo lo que doy a los residentes es una foto cuadro, ¿no? Y ya está. Es una entelequia porque es muy difícil de vender, a mí me costó mucho, y un poco yo creo que nos tenemos que quedar que si hay un antígeno de superficie es que hay una infección por el virus de la hepatitis B. ¿Vale? Es verdad que después se puede resolver y tenemos que buscar el anticore, pero bueno, quedemos con esta imagen. En la aguda, medidas de soporte. En el tratamiento crónico, todos sabemos que son los análogos de los nucleótidos. Y lo más importante, la vacunación. La hepatitis B tiene una vacuna y probablemente es el eje angular del tratamiento. Un poco, ¿qué hemos visto en España? En España, básicamente, el principal problema que se han visto con los estudios, tanto sistemáticos, las revisiones, es que la incidencia de hepatitis B en España se centra en la población migrante. Poblaciones que vienen de sitios donde el calendario vacunal no tenemos hepatitis B y por lo tanto es donde tenemos que hacer más trabajo, donde tenemos que incidir, ¿no? Sí que hay un descenso en la población general propia nuestra. ¿Por qué? Porque había un calendario vacunal con una vacuna altamente efectiva. Pero si nos fijamos en este estudio que se hizo en el 2018, de los 523 migrantes de África, 164, un 33%, tenían una hepatitis B y solo estaban vacunados un 3%. Aquí es donde hay que hacer el trabajo. ¿De acuerdo? Porque dices, bueno, y ¿no? Se conocía como es una infección de transmisión sexual, tal. En un estudio que hicieron en Barcelona muy interesante, donde se vieron que 271 trabajadores sexuales sí que había una incidencia más alta, 2,4 en mujeres trans y en hombres, pero si os fijáis, y aquí está el truco, mirad la población que era de migrantes, un 90% eran migrantes. ¿Tenían una hepatitis B porque eran migrantes o tenían una hepatitis B porque tenían un factor de riesgo? Tenemos que vacunar los migrantes, ¿de acuerdo? Un poquitín, ¿por qué? Porque reducimos el riesgo de hepatocarcinoma, reducimos el riesgo de ingreso y reducimos el riesgo de cirrosis, y esto no hay. Por lo tanto, la reflexión que os mando de la hepatitis B es diagnosticarla, cribarla y, sobre todo, vacunar. ¿Sí? La delta, otra también gran desconocida. La delta, yo siempre la explico, ¿no? Que va con parejita, ya sabéis, nadie puede tener una delta si no tiene un antígeno de superficie porque se considera lo que es un virus defectivo. La transmisión es un poco, la clínica es un poco una hepatitis B más mala, digamos, ¿no? Más agresiva, con más riesgo de hepatocarcinoma, con más riesgo de cirrosis, y hay una distribución muy mundial y muy parcheada y muy difícil de diagnosticar por temas de prevalencia. Medidas de soporte, la crónica sabemos que hay ahora un fármaco altamente efectivo, mucho mejor tolerado que el interferón, pero sobre todo la vacunación de la B, porque si me vacuno y no tengo una B no podré tener nunca una delta. ¿De acuerdo? Existen estas situaciones de infección y de superinfección y un poquitín teniendo en mente qué pasa con la B en España. ¿Qué pasa con la B en España? Pues básicamente en un estudio que se hizo, un metaanálisis, se vio que los pacientes con más prevalencia es en Mongolia. ¿De acuerdo? Vale. Que los grupos de riesgo siguen siendo los usuarios por droga por vía parenteral, que tienen casi 20 veces más riesgo que otro paciente. Y esto son cosas que más o menos ya sabíamos. Y en este estudio lo que un poco se aborda es para mejorar la detección. Primero hacer un cribado, es decir, todo paciente que se detecte un antígeno de superficie de hepatitis B se tiene que hacer como en el virus C hacemos el reflejo del ARN, en el B se tiene que hacer el reflejo del antidelta.
se tiene que buscar un delta, porque el pronóstico cambia muchísimo. Hay que ampliar el acceso a tratamiento, hay que estandarizar las pruebas diagnósticas. Aquí, compañeros de laboratorio, el diagnóstico de la delta aún no está del todo estandarizado. Y hay que incluirlo como una estrategia en la OMS. Un poquito en España, coste-efectividad, pues que hemos visto un poco lo que ya sabíamos, ¿no? 3 estudios muy importantes a nivel español, pues hay que incluir las pruebas de detección junto al B, lo que os decía, y hay que mejorar el acceso a los fármacos. Muy bien, pues la reflexión es esta. Es esencial el diagnóstico de la B, asociar siempre un diagnóstico de un delta a un paciente que acabamos de diagnosticar de una hepatitis B con antígeno de superficie. Y finalmente, con mi amigo, la hepatitis C. Hepatitis C es un virus que fue diagnosticado por este equipo, el Dr. Houghton, que un poquito de culturita fuera de la medicina, le dieron el premio Nobel en el año 2020, y el paciente que tenemos todos en mente es el homeless, que se inyecta la heroína de los años 90, ¿no? Digamos, de distribución a distribución mundial, y tenemos una infección aguda, un 25% se curan y el resto cronifican y pueden acabar haciendo una cirrosis y un hepatocarcinoma. ¿Cómo se diagnostica? Anticuerpos, y todos sabemos que unos anticuerpos positivos automáticamente, por guías, ya se tiene que hacer un estudio reflejo. Las fibroscan, escalas para ver el daño hepático que tenemos en el momento del diagnóstico, y aquí no entraré porque esto todo ya lo sabemos. Actualmente, desde el 2014 que aparecen los antivirales de acción directa pangenotípicos, actualmente tenemos tasas de curación de sobre el 98%. ¿Vale? Por lo tanto, la hepatitis C se cura. ¿Cuál es el problema? Que la OMS dijo, se cura. Pues venga, al 2030 se acaba la epidemia. Y bueno, sí, se curan los pacientes que tienes diagnosticados y que vienen en la consulta. Esos están todos curados. Pero el principal problema es el gap de esos pacientes que existen por ahí, que perpetúan la infección, que son los pacientes más difíciles de ir a buscar y de tratar. Y aquí es donde aparecen las estrategias y los planes de salud para intentar conseguir disminuir el paciente. En España, 2018, sale esta publicación, que es un estudio de seroprevalencia a nivel del Ministerio, pero tiene ciertas limitaciones. Este estudio es un estudio que se dijo que se llamaba a la gente para que fuera al ambulatorio a hacerse una serología. Evidentemente, la población homeless, que no está vinculada, no iba. Por lo tanto, falsea un poco los resultados. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué hizo el Ministerio? El Ministerio sacó unas recomendaciones que son muy bonitas sobre el papel, pero que son poco aplicables. En cambio, la EH, tocando un poco más la realidad que tenemos en la calle, abogó por una estrategia mucho más simplificada y mucho más descentralizada. Los pacientes no vienen, y esto lo sabemos. Que a nosotros en urgencias se nos fugan, por lo tanto, es que ni eso. Por lo tanto, si no vienen, vamos a buscarlos. ¿Dónde vamos? Pues diferentes sitios, ¿no? Un estudio aquí que tenemos, ¿no? que presentó Ana, tenemos un estudio descentralizado, y aquí es el gran papel de enfermería. ¿Dónde vas? Vas a las prisiones, vas a los centros de reducción de daños, vas a los centros de intercambio de jeringuillas. Y trabajo de hormiguitas, porque es un paciente tras otro. Yo lo hice y para conseguir que un paciente acompañara al fibroscan se me fugaba. ¿Vale? Pero bueno, es un poco a poco, y aquí el gran mérito de estos programas, ¿no? Programas que detectan un 24% de pacientes infectados y consiguen un 88% de respuesta virológica sostenida en una población muy difícil de tratar. Lo mismo en este otro estudio en Baleares, en donde se iban a diferentes centros y se conseguía una curación del 93% en unos pacientes extremadamente complicados. Por lo tanto, un poco el paciente, y esto creo que se ve con este estudio del 2024, lo que se ve es que el paciente usuario de drogas por vía parenteral con estos programas ha bajado de tener una prevalencia del 41% al 15%. Lo estamos haciendo bien. Poco a poco, pero lo haremos bien, ¿no? O este otro estudio de los homeless, que dice pues que ha bajado de un 7,2%, ha bajado a un 3,4%. Las estrategias funcionan. Poco a poco, no es la panacea que esperaba la OMS, pero las estrategias funcionan. ¿Y qué hemos hecho? Y aquí tiro un poco y barro para casa, si me lo permitís. Un poco en urgencias, muchas veces es el único punto donde pasan estas poblaciones vulnerables. Vienen a su asistencia y desaparecen. Nosotros aquí, los compañeros de Almería también lo hicieron, nosotros en Barcelona hicimos una detección oportunista. El paciente viene, como lo tengo que sacar sangre, le hago un estudio.
Y aquí se vio y nosotros vimos, y también los compañeros de Andalucía, de Almería, vieron que la prevalencia era muchísimo más alta de la que se había descrito en el estudio del Ministerio. Y esto hizo un poco tambalearse un poco todo el sistema que tenemos de cribado. Además, vimos diferentes perfiles. Sí que había el paciente usuario, trastorno psiquiátrico, un poco arraigo social, pero después teníamos a esa señora que nunca se había tratado porque, claro, la hepatitis C a una señora de 60 años no le toca. Le toca al mito del señor que se inyecta las drogas. Pues vimos esto, probablemente una señora que había sido transfundida o en la juventud. Muy bien, y un poquitín para ir finalizando. ¿Qué hicimos en urgencias? Pues un poco hemos hecho la unión de dos virus. Nosotros en urgencias hacemos una estrategia de cribado del VIH que está avalada por la SEIM, y ahora, gracias al soporte de la AEH, hemos podido fusionar con unas recomendaciones de experto de cribar al paciente que viene a urgencias. Si viene de una zona de riesgo, si es un paciente que vamos a cribar por VIH, indefectiblemente lo tenemos que cribar por la hepatitis C, y yo añado, y la B. Pero aquí hay un gran problema, que es que tenemos otro repunte. Últimamente, y estos son varios casos que hay, que tenemos en la población HSH, ha habido un repunte muy importante de hepatitis agudas C. ¿Vale? Esto se plantea porque se está comportando como una nueva ETS. Probablemente los cambios de vida, el uso del chemsex, la inyección, el slamming, que es la inyección de la droga por vía parenteral, en contextos de esto, la toma de PrEP con esta bajada de la percepción de riesgo, ha hecho incrementarse mucho las hepatitis. Y ahora tenemos la estrategia de test and treat, que es que un paciente que lo tratas de la hepatitis C aguda, antiguamente decías, bueno, vamos a esperar si cronifica. Ahora ya no, en este colectivo. ¿Por qué? Porque no es una estrategia para él, sino que es una estrategia comunitaria. Si yo lo trato, más rápidamente bajará la carga viral y será menos contagioso por sus prácticas que tiene. Por lo tanto, la estrategia de test and treat es válida en ese tipo de pacientes. Muy bien, y para acabar, así los trending topics del mapa actual de las hepatitis en urgencias. La A, menos prevalente en viajeros y en niños. Y yo os he lanzado esta reflexión y la dejo. Es la nueva ETS, la tenemos que considerar como una nueva ETS. Vacunación existe, está en el calendario y tiene unas indicaciones, sobre todo en grupos de riesgo. La hepatitis B, gran relevancia al paciente inmigrante. Paciente inmigrante que nos pase por la consulta no puede salir por la puerta sin tener un cribado de VIH, de virus B y de virus C. Y, sobre todo, si lo detectamos, y la vacunación de aquellos pacientes no vacunados. Delta existe, está asociadita al B, y siempre hay que hacer permitidme la expresión, un cribado reflejo al antígeno de superficie del B. La C es un cambio de paradigma. Se acabó el usuario de drogas parenteral, homeless, desarraigado social. La C puede estar en cualquier sitio, las abuelitas de 90 años pueden tener una C. Hay nuevos escenarios que tenemos que ir a buscar que hemos visto que son eficaces, la descentralización, y yo, permitidme que creo que la eliminación será una realidad, no tanto como dice la OMS, pero damos un poquito más de margen. Pero España seremos uno de los que estaremos delante de esto, de las pocas cosas que estamos delante. ¿Vale? Y la E, existe. Es más frecuente, ojito con las embarazadas y con los pacientes inmunodeprimidos. ¿De acuerdo? Con esto un poco lo que pretendo es ser más listo que ChatGPT, ¿vale? Y cambiarle un poco el perfil de los pacientes. Probablemente ya no sean pacientes tan deteriorados, porque ya no lo serán. Probablemente ya no sean los estereotipos que todos tenemos en la cabeza, y probablemente lo que quiero hacer es romper esos mitos del 2025. Y hasta aquí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, por esta fantástica foto de las hepatitis virales en nuestro entorno y por este mensaje. No bajes todavía, que a lo mejor te haremos alguna pregunta. Y por este mensaje final que yo creo que nos invita a todos a la reflexión. No sé si hay alguna pregunta entre la audiencia. Yo quería preguntarte, Jordi, el tema del... Perfecto. Al doctor Kerr.
Sí. Bueno, voy haciendo la mía mientras te llega el micrófono. Quería preguntarte, Jordi, el tema del T-reflejo del delta, ¿tú crees que es una cosa que se puede implementar a corto plazo? Porque hemos visto resultados realmente que aumentan de manera exponencial el diagnóstico cuando se aplica el T-reflejo, pero no sé si es algo que creas que sea viable a corto término. Yo creo que de momento, y aquí están los compañeros de laboratorio y nos pueden responder también, pero yo creo que de momento es implementar una filosofía, que es todo paciente que detectamos con una P, hacemos una delta. El problema de las delta es la estandarización de la prueba diagnóstica. No es tan fácil, es más complejo, pero sí que yo abogaría que todo paciente con antígeno de superficie positivo se hiciera un test reflejo del delta, que a nivel logístico no sé qué dificultades conlleva, pero creo que debería ser lógico la aplicación, sobre todo ahora teniendo un tratamiento que es mucho más eficaz y efectivo, que evita la progresión de los pacientes. Gracias, Jordi. Excelente presentación. Una curiosidad. Estamos viendo brotes de hepatitis A, de hepatitis C en HSH. En cambio, hepatitis E, que tiene una vía de transmisión similar a la, no estamos viendo estos brotes. ¿Tienes alguna...? Sí, y no los estamos viendo probablemente por la patogenia del propio virus. Probablemente, yo creo que la hepatitis A o la hepatitis C las ves en contexto de que vienen a urgencias, se encuentran mal y tal. La hepatitis E, yo en los casos que he diagnosticado es porque ves una elevación leve de las transaminasas y le pides un cribado. Yo creo que hay un poco en este infradiagnóstico que hay de la hepatitis E. Por lógica y por transmisión fecoral debería ser, a lo mejor se transmite menos fecoralmente y más a nivel tipo zoonosis. Es verdad que el serotipo del virus E que predomina más en España es el de zoonosis, más que el fecoral, probablemente en ese contexto, ¿no? Las hepatitis E que hemos visto son en contexto de jabalí, carne de caza, moluscos a veces, pero es verdad que en el colectivo HSH no vemos hepatitis E agudas o no las detectamos. No sé si dejarlo así. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, pues muchas gracias, Jordi. Pasamos a la siguiente presentación.